el Señor me hablaba de que, bueno, este es un tiempo de fuego contra fuego. Un tiempo en el que necesitamos el fuego de Dios. Necesitamos el fuego de Dios. ¿Por qué? Porque hay otro fuego que está atacando y tirando dardos. Entonces yo puedo ver una palabra que dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Esta es una palabra que entiendo que Pedro le bajó la revelación, pero humanamente él no entendió esto. Fíjese lo que dice la palabra. Si vamos a Mateo 16, el Señor pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Jesús. Jesús estaba en medio de sus discípulos y estaba entre la gente, y él preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Dice que en 16:14 algunos dijeron Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o uno de los profetas. Cuando le pregunta a los discípulos en el 15, él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y el 16, respondiendo Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Mateo 16, 17, Jesús respondió y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sabiduría humana, sino mi Padre que está en los cielos. 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora, yo puedo ver a un pescador, a un hombre sin estudios, a un hombre que recibe una revelación gloriosa y que el Señor le dice: esto no te lo reveló una sabiduría humana, sino mi Padre. No te lo reveló, revelación. Fíjese que la revelación de Dios es sobrenatural. La revelación es fuego, es un fuego que viene a nuestras vidas y que transforma nuestra vida, que transforma nuestro corazón. Ahora yo puedo ver que Pedro, en esa instancia, esa revelación descendió, pero también puedo ver que no la entendió. Él estaba diciendo algo glorioso, algo que iba a suceder. Muchas veces Dios nos da revelaciones, pero no las entendemos. Porque usted fíjese que Pedro, con esa revelación, aún con esa palabra que él había recibido, él luego deja al Señor. No solamente lo deja, sino que lo niega. Entonces yo puedo ver que él no había entendido esta revelación. Sin embargo, también puedo ver que el Señor Jesús le dice: bienaventurado eres Simón. Esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre. Y a ti te digo, tú eres Pedro, una piedra pequeña, un canto suelto. Fíjese que esto es otra versión, ¿no? Y sobre la piedra grande edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. Fíjese qué fuerte esto, porque yo podía ver esto. Pedro, el Señor le estaba diciendo: tú eres un pedacito de esa piedra. Tú saliste del Cristo. ¿Sabe que cada uno de nosotros éramos pedacitos de esa piedra? ¿Por qué? Porque éramos de Él. Entonces, estábamos sueltos.
Pero el Señor acá le está diciendo, tenemos que regresar a esa roca, tenemos que entrar a esa roca, a Cristo. ¿Por qué? Porque de Él salimos. ¿Se va entendiendo? ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque mire lo que dice Isaías. Isaías 51:1. Hay una versión que es la del Siglo de Oro, si la tienen, BSO. Mire lo que dice acá el profeta. Se lo leo. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuiste cortado, dice esta versión. Mire qué fuerte. O sea que nosotros fuimos cortados de Cristo. Por eso no vamos a congeniar con el mundo nunca. Nunca. No sé si encontraron esa versión. Es la B larga SO. Siglo de Oro se llama. Pero mire qué tremendo. ¿Y qué le dice el profeta al pueblo? Mirad a la piedra, mirad a la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Cristo dice, ¿de dónde fuiste cortado? Aleluya, qué bueno, qué buena noticia, ¿no es cierto? Y escuche, al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancado. ¡Wow! O sea, a ver, ¿lo encontraron? Miren, acá lo tienen. O sea, nosotros éramos un pedacito de esa roca. ¿Sí o no? Acá lo está diciendo. Fuimos cortados, separados de nuestro dueño, de donde venimos, de donde salimos. Fuimos cortados. Entonces, ¿por qué el Señor le dice, bienaventurado eres Pedro? ¿Por qué? Porque esta versión oso dice, tú eres Pedro, una piedra pequeña, una piedra cortada, un canto suelto. Imagínense que para lograr entrar, tenemos que ser edificados por Cristo, el dueño nuestro, enseñados por Él, preparados por Él. ¿Para qué? Para entrar en esa roca, para unirnos al esposo. ¿Quién es el esposo? Cristo. Nuestra misión más importante es formarnos, es prepararnos. Es que si bien éramos un pedacito de roca suelta en el mundo, necesitábamos que Cristo nos haga volver en sí y poder entrar a la escuela del Padre. Y cada pedacito, cada uno de nosotros somos ese pedacito, esa piedra que se transforma en una piedra viva cuando el resucitado que murió, pero que resucitó y que vive está dentro nuestro. Hoy somos piedras vivas que nos estamos preparando para unirnos al Cristo de la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y después hay otra verdad. Dice, las puertas del infierno no prevalecerán. Esto es fuerte, esto lo veníamos hablando. Las puertas del infierno. Usted sabe que en Jerusalén las puertas estaban enfrentadas. La de los vivos, Sión, Jerusalén, donde estaba el templo, y la de los muertos, el cementerio, ¿sí? La puerta, y era una ciudad amurallada.
Entonces, fíjese qué fuerte. ¿Por qué? Porque yo puedo ver que las puertas del infierno están enfrentadas a las puertas del reino, a las puertas de Sión, a las puertas de la iglesia. ¿Por qué te digo esto? Acompáñame a el Salmo 9. Fíjense qué maravilloso, porque cada hombre de Dios pudo entender esto. Cada hombre de Dios entendió, vio al Cristo de la gloria. Usted fíjese que un Abraham, por ejemplo, dice la palabra en Juan 8:56, que él esperaba, Jesús lo dice, él esperaba ver mi día y lo vio y se regocijó. ¿Sabe qué? Él vio a Jesús, él vio al Cristo, él vio al Cordero, Abraham. Entonces, David también vio a Cristo. Nosotros somos una generación bienaventurada. ¿Por qué? Porque estamos disfrutando esto. Pero mire qué maravilloso que yo podía ver un David que también entendió esto. Acompáñenme al Salmo 9, 13, 14. Mire qué tremendo. Vamos a ver la BL 95. Mire qué fuerte. Vamos a ver un poco primero la palabra. ¿Por qué? Porque yo quiero esta noche demostrarte con la palabra quiénes somos. La victoria está dada. Dios, Cristo, ya ganó la batalla y ahora lo vamos a ver por la palabra. Solo que nosotros tenemos que estar peleando los últimos minutos de esta batalla, porque la batalla ya fue ganada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mira lo que dice este Salmo 9. David viene gozoso. David alaba. David en este salmo dice, vamos a ver, que mi alma, ahora vamos a ir a ver esto, pero no lo saquen, que mi alma alabe al Señor y proclame todas sus maravillas. En ti me alegraré y me regocijaré y cantaré a tu nombre, oh Altísimo, porque mis enemigos retrocedieron, tropiezan y perecen ante ti. Tú te has sentado en tu trono, cual juez justo, y has reivindicado mi causa y mis derechos. Fíjese que acá David no solamente alaba, sino que también declara la victoria. No solamente declara la victoria, sino que declara a Cristo en el trono, gobierno. Entonces yo puedo ver que esas puertas del Hades fueron vencidas. Ten compasión de mí, Señor. Mira cómo me afligen los que me odian. Sácame de las puertas de la muerte. 14. Para que proclame tus maravillas en las puertas de la hija de Sión, feliz y agradecido por tu salvación. Fíjese qué fuerte lo que está diciendo. Ahí está hablando de dos puertas. Por un lado, sabemos que los hijos de Dios en este mundo somos aborrecidos, somos odiados. En el espíritu, si eras hijo, tu espíritu clamaba, aunque no sabías. Acá el salmista está clamando que los saque de las puertas del infierno. Esto tiene que ver con que ese es un lugar de donde Cristo nos rescató, de donde Cristo nos fue a buscar.
de donde Cristo pagó un precio y como dice la palabra, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así el Señor estuvo 3 días en lo profundo de la tierra, en el mismo infierno, por nosotros. ¿Para qué? Para sacarnos de las puertas del infierno. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende, iglesia? Realmente, ¿de dónde nos sacó el Señor? ¿Cómo podía haber terminado un David siendo menospreciado, rechazado por su padre, por el rey, siendo dejado en su familia, lleno de rencores? Vemos un mundo lleno de odios, lleno de rencores, lleno de corazones heridos, maltratados por esas puertas del infierno. Multitudes están esperando ser sacados de esas puertas, sacados de esos lugares. Nosotros fuimos sacados de las puertas del infierno. ¿Para qué? Para que, como dijo David, hoy proclamemos su alabanza, exaltemos su obra, engrandezcamos su redención, para que seamos felices. ¿Por qué? Porque Él nos sacó de las puertas del infierno y nos estableció en las puertas de su reino, en las puertas de la bendición, en las puertas de la vida, en las puertas de la iglesia. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Usted sabe que estando en la intercesión con un grupo, intercediendo, orando por la gente, por la ciudad, podíamos ver que en esa oración, gente que iba a caer a ese infierno, eran arrebatadas, eran como que sacadas. ¿Sabe una cosa? Zacarías dice, tizón arrebatado del fuego. Nosotros éramos tizones, éramos fuego, porque ¿qué es un tizón? Ya éramos, ya estábamos. Tizón arrebatado del fuego. ¿Cuánto que necesitamos entender quiénes somos? Este David, fíjese la palabra, este salmo es glorioso. Cuando yo más lo leía, realmente podía ver que él había entendido esta obra. Y que cada día nosotros necesitamos recordar de dónde fuimos sacados y a dónde Él nos estableció. ¿Por qué? Porque por causa del pecado entró la muerte. Y la muerte era el trono que gobernaba nuestra vida. ¿Cuál era el trono o cuál es el trono que gobierna este mundo? La muerte. Porque dice la palabra, las llaves del Hades no prevalecerán, las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Contra quién? Contra la iglesia. No dice contra este mundo. Entonces, recuerdo cuando una mujer, una esposa, vino llorando y me decía, pastora, estaba orando por mi esposo y podía ver cómo él iba bajando y veía el fuego. ¿Y sabe qué? Y esto no fue para amedrentar o para asustar. Vino un clamor en esta mujer, un clamor de lo profundo, porque a veces decimos clamor, pero verdaderamente clamor es grito. A veces Dios tiene que abrir nuestros ojos espirituales para ver dónde está nuestro familiar, para realmente clamar desde las entrañas,
clamar, porque dice la palabra que mientras clamó, Dios respondió. Dios responde al clamor de su iglesia. La palabra en Isaías dice que el Seol abre su boca porque las multitudes entran. Entonces hay unas puertas del infierno y hay unas puertas del reino. Fíjate que el Señor, ¿y quién tiene esas puertas? Porque ¿sabe qué? En las puertas es donde estaban los enemigos sitiando la ciudad. Ahora yo puedo ver, iglesia, que las puertas del infierno no prevalecerán. Está diciendo que la iglesia está en esas puertas. La iglesia está batallando y está sitiando ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entienden lo que es guerra espiritual? Guerra espiritual es esto. La iglesia está hoy, sale de las puertas de Sión, sale del escuadrón, sale de su preparación, de su entrenamiento, de su ejercicio como soldado y batalla en los campos, batalla en las ciudades, batalla en el lugar donde Dios le ha dado territorio para arrebatar de las puertas del infierno a esta ciudad que Dios te ha entregado, iglesia. Dale un aplauso a Él, iglesia. Tenemos que estar más que gozosos porque nosotros ya no estamos en esas puertas. Hubo uno, ese Cristo de la gloria, que salió de su escuadrón, salió del reino de los cielos. Él salió de los cielos y entró al campo de batalla, que es este mundo, y arrebató las llaves de la muerte. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Él ganó la batalla. Él venció. Él derrotó a los principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Los venció en la cruz y los exhibió públicamente. ¡Aleluya! Dale la gloria. Yo puedo ver ese Jesús que salió de ese cuartel general en el cielo y descendió a la tierra, el campo de batalla, y sitió al mismo infierno. Ahora yo puedo ver esto. La iglesia, el Señor le dijo: yo vencí, tengo sitiado al infierno, sitiado las puertas del infierno, no prevalecerán, no podrán contra ti. Pero los últimos 5 minutos del partido estamos nosotros peleando. Solo 5 nos concede el Padre, el Cristo, pelear esta batalla, creerle a Él, caminar firme y declarar que esas llaves del Hades, que esas puertas del infierno no podrán contra mi casa, contra mis hijos, contra mi familia. Y barrabarabasaya. Iglesia, tienes que saber dónde estás parada. Y mire, algo que podía ver. ¿Cuál es la iglesia? Porque no todos a veces somos esa iglesia. Yo puedo ver un Abraham, Génesis 22, 17, que le dice, ahí tenemos la figura de la iglesia. Te daré las puertas de tus enemigos. Génesis 22, 17. Mire lo que dice. Aleluya. Yo quiero llevarte a través de versículos a esta verdad, iglesia. Porque necesitamos estar confiados. Ahora vamos a leer el Salmo y dice, el que conoce su nombre permanece confiado. Permanece confiado, no importa lo que tengamos que atravesar, no importa la situación que tenga que venir, porque tenemos que estar confiados porque Él venció y porque ningún enemigo podrá contra ti. Aleluya. Mire lo que dice Génesis 22, 17.
tu descendencia, la iglesia, poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Cuáles son las puertas? El mismo infierno. El mismo infierno. Ahora, iglesia, no podemos estar aislados. No podemos estar en nuestros problemas. No podemos estar en este mundo rodeado de tinieblas. Tenemos que estar velando. Tenemos que estar preparándonos. Aquí hay un refugio. Aquí hay un lugar secreto entrenando un ejército. Un ejército que saldrá de su cuartel y defenderá y arrebatará de las puertas del infierno a las vidas. Dale un fuerte aplauso al Rey. Me desespera esto. Me desespera. ¿Por qué? Porque como soldados tenemos que estar parados, declarando victoria, alabando a ese Dios. Fíjate lo que dice el salmista en el Salmo. Cantad alabanzas al Señor que mora en Sión, que proclama entre los pueblos sus proezas. El que se ha sentado en el trono, juez justo. Los enemigos fueron aniquilados, arruinados sin remedio. Sus ciudades fueron devastadas. Esto está hablando David. Él vio todas las naciones que se levantaron contra Israel. No permanecieron. El Señor arrebató. El Señor fue delante y detrás en columnas de fuego. Ese fuego que divisa a los enemigos, ese fuego que iba defendiendo al pueblo en el momento más difícil, en el momento donde los enemigos venían con carros, venían con ejércitos y ellos estaban sin esperanza humana. Pero sin embargo, ese fuego venció. Ese fuego confundió a los enemigos. Y a través de sus ministros, a la manera de Moisés, levantó la vara y declaró: deja de clamar y actuá, le dijo el Señor a Moisés. Levanta la vara y abrí los mares, porque mi pueblo va a pasar. Y cuando pase mi pueblo, los enemigos serán ahogados y no quedará ni uno de ellos. Esas son las promesas de nuestro Dios. Pero muchas veces nos amedrentamos. ¿Sabes por qué? Porque andamos como piedras sueltas. Andamos como cantos sueltos. Entonces, rodeados de tinieblas, de problemas, la mejor opción es apartarnos. Cuando no hay solución, salimos de la cantera. Y tenemos que ir a la palabra, porque cuando vamos a la palabra entendemos que nuestros enemigos fueron aniquilados. Nuestros enemigos fueron hundidos en ese mar y ninguno de ellos permaneció de pie. Dios avergüenza a nuestros enemigos, iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Te decía, a Abraham el Señor le dice, como consecuencia ¿de qué? De obedecer y de creer. La puerta de nuestros enemigos nos la entrega Cristo cuando obedecemos y cuando creemos. Somos tentados. Dice, hay una versión que dice la palabra que Abraham fue tentado en la fe y en la obediencia. Y tuvo que ofrendar lo que más quería. Sin embargo, me impacta que este varón obedeció sin cuestionar la orden. Y dijo, yo y mi hijo subiremos, adoraremos y regresaremos. Este es el tiempo de declarar que subiremos, adoraremos y regresaremos. Entonces, fíjate, iglesia, este varón sabía que la muerte no iba a poder. Y aún así, dice la palabra que apareció un cordero enganchado entre las zarzas
Ese Cordero es Jesucristo, el que dio la vida, el que dice que como oveja no abrió su boca, que ante el mundo, el evangelio absurdo, necedad para el mundo, pero para los hijos, poder de Dios, poder de Dios, poder de salvación, poder de liberación. Viene un tiempo de liberación gloriosa, iglesia. Viene un tiempo de liberación de tu casa, de tus hijos, de tu herencia. Aleluya, Señor. Entonces, yo puedo ver, iglesia, que el fuego es vencido con fuego. Con fuego. ¿El infierno qué es? Fuego. Ahora, ¿por qué te digo fuego? Porque mira lo que dice Efesios 6, 16. Tomando el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego encendidos del maligno. ¿Qué hace el maligno? Lo único que puede hacer, porque esa ciudad está sitiada por Cristo. Esas puertas están sitiadas. La iglesia de Jesucristo ha batallado y ha llegado a las puertas. Y en esas puertas tiene detenido al enemigo. Porque Cristo venció por ella. ¿Lo crees? Cristo lo venció. Cristo venció las puertas de la muerte. Ahora, ¿qué me trae muerte? El pecado. Fíjate que Abraham tuvo que obedecer. Abraham tuvo que permanecer, creer. La fe viene por el oír la palabra. Si vos fallás, como humanos que somos, tienes que correr a oír la palabra, porque la palabra te produce la fe para resistir todo dardo del diablo, todo vicio, todo pecado, todo lo que se levanta contra ti. Para eso dice la palabra que Él nos ha dado escudo, el escudo de la fe para resistir todo dardo de fuego. Yo puedo ver que nosotros hemos sitiado ese lugar gracias a Jesucristo. Porque dice la palabra que Él participó de carne y sangre como nosotros. ¿Para qué? Para anular al que tenía el poder de la muerte. Muriendo. ¿Quién tenía el poder de la muerte? El diablo. El diablo tenía el poder de la muerte en nosotros, iglesia. Y en todas nuestras generaciones atrás ha tenido trono. Pero desde ti, ese trono se cortó, ese trono se rompió, porque ahora Cristo es nuestro trono y estrado de sus pies es la tierra. Aquí donde estamos, el estrado de sus pies está en esta ciudad y en todo lugar donde se alabe su nombre. El Señor me decía, el manto rompe maldiciones. No vamos a hablar de esto ahora. Pero hubo una mujer que dice la palabra que tocó el borde de su manto y la virtud, el fuego, el poder, la sanidad salió de Cristo. Cristo está hoy en su reino, pero de ese trono desciende fuego, desciende sanidad, desciende poder, descienden milagros. Hoy es tiempo de esos milagros, proezas, maravillas que Dios tiene para nosotros. Esa mujer rompió con su maldición generacional al tocar ese manto, ese gobierno. Trono, gobierno. Trono también es fuego. Esto no lo podemos llegar a ver ahora, pero el trono también, del trono sale el fuego. Pero también tiene que ver con sujeción, tiene que ver con señorío. Cuando reconocemos ese señorío de Cristo, es cuando verdaderamente nosotros, las puertas de nuestros enemigos han sido derrotadas. Es cuando poseemos, cuando nos enseñoreamos de nuestros enemigos, cuando reconocemos señorío. Entonces te decía, yo puedo ver un Abraham que fue probado en la fe y en la obediencia.
tiempos de prueba, tiempos donde somos probados en la fe, donde hay circunstancias, situaciones familiares que parecería que no tienen respuesta, no tienen solución. Pero las puertas del infierno no prevalecieron contra ella. Por eso tenemos que saber creer que ese Cristo ha defendido, ha derrotado a todo principado, a toda potestad de este mundo que se levanta contra los matrimonios, contra las familias. ¿Se entiende, iglesia? Entonces fíjate, el Señor a Abraham le dice: ¿por cuánto? Por cuanto has obedecido, por cuanto has creído, te bendeciré. Génesis 22, 17, te bendeciré grandemente. Estas son las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Te bendeciré grandemente, te multiplicaré en gran manera. Tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y tus descendientes poseerán las puertas de sus enemigos. Poseer es adueñarte, es gobierno. Mira lo que dice: y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Iglesia, ¿cuál es el propósito y el plan de Dios? Bendecirte, bendecirte grandemente. ¿Cuál es el otro plan? Multiplicarte, multiplicarte en gran manera. Nuestras descendencias, desde Cristo, nuestra descendencia es bendita. ¿Por qué? Porque Él es el victorioso. Él es el que me rescató de las puertas del infierno. Él es el que me levantó del muladar. ¿Sabes cuál es otro fuego? La amargura. La amargura es un fuego que lanza el infierno. Y yo puedo ver una Ana que estaba amargada por las situaciones que vivía, porque había alguien que la desafiaba, que se burlaba, que se reía. Pero yo puedo ver en 1 de Samuel 2:1, en donde ella hace un cántico: mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Esta mujer creyó. Esta mujer no la venció la amargura, porque era hija, porque había un proyecto de vida, había un propósito, había descendencia, había herencia que iba a trastocar los ambientes espirituales. Y esta mujer estaba resguardada a pesar de que tenía que atravesar situaciones difíciles. Sin embargo, podemos ver en 1 de Samuel 2:8 que dice: Él saca del muladar, del infierno, del tacho de basura, para sentarnos con príncipes de su pueblo. ¿Verdaderamente valoramos? ¿Valoramos lo que Él hizo? ¿Valoramos lo que Él es? Alabanza es exaltar sus obras, es exaltar su obra redentora en la cruz. La obra que hizo al sacarnos y arrebatar, sacarnos del mismo fuego, porque éramos malditos, porque estábamos en delitos y pecados, y porque el pecado, ¿sabes qué es la esencia del infierno? Porque el pecado no tiene límite. El pecado no tiene límite. El pecado comienza en algo pequeño y creemos que vamos a poder, pero cuando nos damos cuenta, ese pecado llenó toda nuestra vida, llenó nuestra casa, nuestra familia, hace desastres, un infierno. El pecado trae muerte, iglesia. Él venció al pecado, se hizo pecado para declararnos inocentes. ¿Cuántos inocentes hay aquí? ¿Cuántos justos hay aquí? Eres justo, aunque éramos culpables, pero Él pagó un precio. Cuando nosotros nos postramos, cuando nosotros recordamos estas palabras, verdaderamente entendemos que nuestro Dios es fuerte, que nuestro Dios es poderoso, que nuestro Dios es grande, que merece toda la alabanza, que merece toda la exaltación, porque lo que Él ha hecho, ¿quién lo haría por nosotros? Dale un fuerte aplauso.
Lea 1 Samuel 2 y es tremendo el cántico que hace Ana, porque esta mujer fue sacada del fuego de la amargura. O sea, ese infierno que está sitiado va a lanzar dardos contra nosotros. Pero está en nosotros responderle con fuego. ¿Sabe que podía haber que un incendio forestal es uno de los incendios peores? Un incendio que no respeta nada. Casas, familias. Podíamos ver en California la vez pasada ese incendio que destruyó mansiones millonarias. No respeta nada el fuego. El fuego del infierno no respeta nada. No respeta tu casa, no respeta tu familia, no respeta a tus hijos. ¿Sabes qué está pidiendo Dios? Misericordia, compasión. Doblar rodillas por los nuestros, porque el mismo fuego del infierno los está atormentando. Y nosotros nos agarramos ¿contra quién? Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es espiritual. Y cuando nosotros como hijos de Dios estamos posicionados en el lugar que Él nos ha dado para pelear con fuego a esos dardos de fuego, para resistir en la fe, con el escudo de la fe, todo dardo de fuego del enemigo. ¿Por qué? Porque Él ya fue vencido y le tenés que recordar a ese diablo que Cristo lo venció en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Hemos visto el fuego de la lengua, que no lo vamos a ver ahora. El fuego del sexo. Algo que me hablaba el Señor y que podía ver que, fíjense, dice Proverbios 6:24, creo que es 6:24, 26, 6:26, vamos a ver. Miren qué fuerte. Esto tiene que ver con lo que se está moviendo en este mundo. Con lo que quiere quitar la pureza de los jóvenes, de los adolescentes, de las vidas. Mire lo que dice: por causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. La mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Cuántas vidas están atormentadas? Esos son dardos de fuego. Dardos que salen del mismo infierno, diseños del mismo infierno, que lo que quieren es separar matrimonios, menospreciar el orden de Dios, burlarse. Esta ideología de género lo que declara es placer temporal. Quieren que nuestros jóvenes y nuestros niños sean pervertidos por toda enseñanza a edades tempranas donde no están preparados. Quitar la pureza que Dios nos ha dado. Pero nosotros tenemos que declarar que las puertas del infierno no van a prevalecer en nuestra casa, no van a prevalecer en nuestra familia, no van a prevalecer en la iglesia de Jesucristo. Porque nuestra batalla, mi amado, es espiritual. No sé, podrán avanzar, pero en la medida que nosotros podamos detener ese infierno, el Señor es el que pelea y es el que nos da la victoria. Amén. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Entonces te decía, puedo ver una mujer que estaba en las puertas del infierno, que le esperaba la muerte. Ustedes saben, María Magdalena, una mujer que me impacta, porque era una mujer que los fariseos y los religiosos la traen, y con respecto a la ley, ellos sabían que podían apedrearla. Fíjate que el mismo infierno se maneja con esto. Y qué fuerte, porque lo tremendo de esto es que esta mujer cae a los pies, a la puerta, porque Cristo es la puerta de salvación. Y esa puerta está abierta. Y a esta mujer, estos legalistas que con razón
porque era una mujer que tenía 7 demonios. Una mujer que merecía la muerte por la ley de Dios. Una mujer que estaba en las puertas del infierno. ¿Y que cuántas mujeres en la calle o cuántos familiares nuestros están en las puertas del infierno? Por eso cuánto necesitamos recapacitar y entender que Él nos sacó de esas puertas. Él nos rescató. Y lo único que necesitamos hacer, Señor, lo que tengas que hacer conmigo, hacelo. Yo no me quiero mover de las puertas de Sión, de las puertas de la alabanza, de las puertas de salvación, de las puertas que eres tú. Esa tiene que ser nuestra oración, iglesia. No agarrar y tomar decisiones incoherentes, apresuradas, inconscientes. Volviendo, como le dijo el Señor a los Gálatas, otro fuego es el humanismo. Otro fuego es retroceder. Pablo le dice a los Gálatas, empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. Estos eran piedras vivas, piedras que se estaban adhiriendo al Cristo, pero así como se adhirieron, se soltaron de Cristo y terminaron volviendo a la ley. Entonces, el fuego del infierno, los dardos de fuego, son enviados. Pero está en nosotros qué hacemos. Si recordarle al diablo que el Cristo de la gloria lo venció, lo derrotó. Y como esta mujer, mi amado, que yo podía ver que estaba ya en las puertas del infierno. Sin embargo, se la tiraron a Cristo. Y lo que dijeron los religiosos es, merece la muerte, hay que apedrearla. ¿Cuántas mujeres en otras culturas son apedreadas? El Señor les dijo, el que no tiene pecado, tire la piedra. En el mundo estamos tirando piedras, estamos matando, sin entender que esa gente se va al infierno. Contra quienes nos levantamos es gente que se va al infierno. Y que Dios lo que nos está pidiendo es misericordia como la tuvo el Señor con vos, conmigo y con tu vida. Él está pidiendo eso. Que no nos asombre ver lo que sucede en la noche, lo que está sucediendo con los jóvenes, con las jovencitas. Y entender que nosotros hemos sido rescatados por gracia y por misericordia. Y que ellos también la merecen. Ellos también la merecen. Entonces yo puedo ver a Cristo diciéndole en Juan 8:11, mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te condenan? Tampoco yo. Vete y no peques más. ¿Qué le estaba diciendo? Huí de esas puertas. Huí de esas puertas. Corre de esas puertas, porque yo te estoy sacando y te estoy metiendo en la puerta que es Cristo el Salvador. Y esta mujer en todas partes dice la que tenía 7 demonios, los 7 peores. Fíjese qué fuerte. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. ¿Hay algo imposible para el que cree? El Señor le dijo, cree solamente y verás mi gloria. Es que la gloria está. La gloria está, es Cristo. Y para terminar, yo puedo ver que la zarza ardía, también fuego. Y la zarza no tiene fruto, no puede dar fruto. Fíjese que humanamente nosotros, ¿qué podemos hacer para Dios? Si el fuego de su presencia no viene a nosotros, si su palabra, si su salvación no nos rescata. Hoy somos zarzas ardiendo. ¿Por qué? Porque el fuego de su presencia está con nosotros. Hay tanto para hablar, iglesia, pero yo podía ver esto.
Fíjense que había una parábola, y con esto ya termino. Había una parábola en la que decían que Jueces 9:14, en el que le dicen a la zarza, eran un número de árboles que se juntaron para decir quién reinaba. Y entonces se juntó el olivo, la vid y la higuera. Pero ellos dijeron, nosotros tenemos fruto que deleita a Jehová. Y no vamos a dejar de dar ese fruto. Sin embargo, le dicen a la zarza, reina tú sobre nosotros. ¿Qué fruto podía dar la zarza? Ninguno. Bueno, esto tiene que ver con una figura, con aquellos que éramos menospreciados, con aquellos que no servíamos para este mundo, con aquellos que no éramos nada, con aquellos que el mundo tiraba, despreciaba. Quiero decirte algo, no menosprecies al pequeño, no menosprecies al humilde, porque el Señor en este tiempo va a levantar y exaltar al que no se veía, al que no se tenía en cuenta. Él los va a exaltar. ¿Cuántos dicen amén? Yo puedo ver una mujer, una samaritana. Para el mundo era una pecadora. Aún para la religión, para la iglesia. No, esta no cambia. Esta es una mujer que saca maridos. Sin embargo, Jesús dijo, yo tengo que pasar por ese lugar. ¿Será que la iglesia tomará esa responsabilidad? Yo tengo que ir a ese lugar. Porque el Espíritu Santo me está marcando. Esa mujer puede ganar multitudes. Esa persona que vos menospreciás es la persona que Dios quiere usar. Y si esa persona que tenés al lado, que estás menospreciando, es una persona que Dios va a usar grandemente, que es una zarza, que para el mundo y aún para nosotros no da fruto. No da fruto. Sin embargo, el amor del Señor, Él vio en ella que ella podía dar fruto. Era una zarza. No tenía que dar. Una mujer sin esperanza. Sin embargo, dice la palabra que Él se detuvo y se sentó junto al pozo esperándola. Qué maravilloso que Cristo te espere. ¿Sabes una cosa? Cristo te espera en tu casa. Cristo te espera en las noches. Cristo te está esperando. Porque Él sabe que tenés fruto. Porque Él sabe que vos podés. Porque Él es el que te ha elegido. Y dice que esta mujer se le dio una revelación que para mí no la entendió. Dice, este es el tiempo y es ahora en la que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad. Esta mujer recibió una revelación del Espíritu que a Él le plació. Lo menospreciado, el Señor busca. Lo no tenido en cuenta, lo pequeño, lo va a hacer grande. Dice la palabra que de los niños es la alabanza, la fortaleza. A veces a nuestros niños nos quieren decir algo y no los escuchamos. Papá, estamos con el celular. ¿Cuánto tiempo perdemos sin oír al pequeño? Al que dice, papá, soñé. El otro día una niña de 7 años me decía, pastora, soñé que me decías, el Señor viene pronto, que me tengo que cambiar las vestiduras. 8 años. Ella estaba preocupada. Y nosotros que somos grandulones, no nos preocupamos por cambiarnos las vestiduras. No nos preocupamos por alistarnos para Él. Pero este es el tiempo en el que Él te va a perseguir, en el que te va a correr, te va a buscar, te va a traer con amor eterno.
porque Él reservó misericordia para nosotros. Y a mí me impacta porque esta mujer, dice la palabra que habló a muchísimos y muchos creyeron. ¿Sabes qué creo? Que la mejor manera de adorar es buscar a los suyos. Esta mujer entendió, se le manifestó el Cristo. Y ella adoró, corrió a dar esas buenas noticias. Y dice que muchos, creo que es Juan 4:39, tendríamos que buscarlo. Muchos creyeron por la palabra de esta mujer. Una mujer que ni los discípulos tuvieron en cuenta. Sin embargo, Jesús te tiene en cuenta. Mira, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Quitó el pecado en ella. Le dijo, mujer, dame lo que tienes. Dame lo que está escondido entre toda esa basura que a veces nosotros cuidamos, no sé para qué. Y ella cuando realmente entendió y dijo, bueno, dame, trae tu marido, le dijo. Jesús conocía los corazones y su iglesia conoce los corazones. Su iglesia conoce los corazones porque Jesús está dentro nuestro. Y Él quiere confrontar el pecado para que te deje libre, para que realmente ante esa declaración que hizo esta mujer, Señor, no tengo marido. Bien has dicho, 5 has tenido y aún el que tienes no es tu marido. Bueno, eso es muy profundo, ¿no? Pero Jesús en este tiempo se quiere manifestar a tu vida, quitar el pecado que te lleva o que te arrastra o que te hace retroceder a esas puertas. Esta mujer se convirtió en una adoradora que ganó a los de su ciudad. Y como bueno, en este viernes tenemos que hacer esas 24 horas de adoración. A veces creemos que adorar es cantar solamente. Pero yo sé que aquí hay una iglesia que está adorando, llevando un plato de comida al necesitado. Aquí hay una iglesia que viste al desnudo, que cubre al pobre, que mira a su lado la necesidad del otro. Eso es adorar también. Eso es adorar también. Por eso el Señor nos está llamando a que nos levantemos con ese fuego de su palabra, porque el fuego es la palabra, es la roca, es el Espíritu Santo. No podemos ver todo, pero fuego es Cristo. Cristo, la roca. De la roca salió fuego. Sin Cristo no hay fuego. Sin su palabra no hay poder. No hay poder para declarar liberación a esas vidas. Y el Espíritu de Dios es fuego. Tenemos todo dado para adorar. Todo dado para mirar a esta ciudad, compadecernos, para mirar a los nuestros primeramente y declarar que las llaves del infierno no prevalecerán. Porque Cristo venció por nosotros. Tenés que levantarte en fe, tenés que levantarte en alabanza, tenés que levantarte en acción de gracias, porque mientras vos agradeces en el camino, mientras das gloria al que venció, el Señor se está glorificando y el Señor responde y responderá a tu oración y a tu clamor. ¿Cuántos dicen amén?